Entonces vamos con nuestro primer problema de la guía. Voy a partir con el problema 4, que dice lo siguiente. En un triángulo, tengo dos triángulos, que están, ¿no es cierto?, con una base, con una recta, o sea, un ángulo extendido. Este ángulo mide alfa, este ángulo también mide alfa, y este ángulo que está acá también mide alfa. Y este angulito que está afuera mide 75 grados. La pregunta simplemente es ¿cuánto mide alfa? En la clase anterior, nosotros vimos algunas cosas. Bueno, la forma de la presentación que tiene este problema, si bien es cierto, no es la más amigable, o es un tanto desconocida a lo que hemos visto anteriormente. Pero, si usted recuerda la clase pasada, nosotros dijimos que la suma de dos ángulos interiores me tiene que dar el exterior opuesto, los dos ángulos consecutivos. Por lo tanto, alfa más alfa me tiene que dar este 2 alfa. Dos ángulos consecutivos, ¿no es cierto?, me da el exterior opuesto. Y de esta manera, si ustedes se dan cuenta acá, si tengo 2 alfa, y le sumo, ¿cierto?, este angulito que está acá, que es alfa, me tiene que dar el ángulo que está aquí afuera, que sería 75 grados. Dicho eso, 2 alfa más alfa, eso no es más que 3 alfa, y eso es igual a 75 grados. Por lo tanto, lo que están multiplicando pasa al otro lado de la ecuación dividiendo. ¿Y cuántas veces se encuentra contenido el 3 en el 75? Eso es 25 veces. Por lo tanto, el ángulo alfa tiene un valor de 25 grados. Y en nuestra guía, la alternativa correcta sería en esta ocasión la alternativa C. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna acotación o algo que quieran preguntar. O si bien es cierto, no lo... Profe, Dígame. ¿cómo supo que eso de 2 alfa? ¿Cuánto vale alfa más alfa, Victoria? No, soy la Paulina. Ah, Paulina, discúlpame. Alfa más alfa, ¿cuánto da? 2 alfa. Y este es el de afuera, porque tienes este triángulo. Y recuerdas que en la clase anterior, la clase de ayer, dijimos que la suma de dos ángulos consecutivos me tiene que dar el exterior opuesto. Y si tengo alfa más alfa, eso es 2 alfa. Nuevamente, Paulina, sobre este triángulo que está acá, volvemos a aplicar la misma relación. La suma de dos ángulos consecutivos me tiene que dar el exterior opuesto. Vale decir, si tiene 2 alfa, usted le suma alfa, eso me va a dar 3 alfa. Por lo tanto, eso le permite a usted que 2 alfa más alfa, que es el 3 alfa, que está acá, tiene que ser igual a 75 grados, y ahí usted tiene un planteamiento de una ecuación con una incógnita. Y lo que está multiplicando simplemente pasa dividiendo. ¿Y cuántas veces está el 3 en el 75? Eso es 25 veces. Por Hola, lo profe, tanto, buenas la tardes. alternativa correcta es la alternativa C. Profe, buenas tardes. Hola, Carlos. Hola. Profe, una duda. Profe, el 2 alfa estaba en el ejercicio No, o... lo saqué de acá. ¿Cuánto da alfa Ah, más ya. alfa? Ah, ya. 2 alfa. 2 Después, alfa, sí, sí, 2 alfa, comprendo. 2 alfa más alfa, ¿cuánto Otro, da? 3 3. alfa. Y ahí planteé la ecuación y simplemente despejé. Ok, profe, gracias. Ya. Ese cuadernillo no, ¿cierto? Sí, el cuadernillo nuevo. Ya lo voy a imprimir ahora mismo. Ahora voy a ir con otro problema. Este era como el problema más suave, entre comillas, del que está la guía. Ya. Ahora vamos a ver el problema número 5. El problema número 5. El problema número 5 tiene lo siguiente, la siguiente característica. Tiene un triángulo, luego tiene una recta, ¿cierto? Y acá se genera otro triángulo, donde este ángulo que está acá vale θ más 50 grados. Este ángulo simplemente es X. Este que se genera acá es alfa.
este que está acá es teta, y este que está acá simplemente es alfa. Entonces la pregunta es hallar el valor de x. Lo que llama la atención, y me imagino que lo que les incomoda a ustedes, es que tenemos solamente letras. Entonces al momento de nosotros tener letras, se nos complica porque nosotros estamos acostumbrados simplemente a tener siempre números. Y es por eso que esta guía presenta un desafío con un nivel un poquito más elevado. O sea, intelectualmente tienen que estar bien preparados para poder enfrentar este tipo de problemas. Por lo tanto, vamos a ocupar nuestra herramienta poderosa para poder enfrentar el problema número 5. La herramienta poderosa que estamos ocupando en este momento es que, repitan conmigo, la suma de dos ángulos interiores consecutivos me tiene que dar el exterior opuesto. Dicho eso, vemos lo siguiente. Sabemos que este ángulo es alfa y este ángulo es teta. Por lo tanto, el que está aquí afuera tiene que ser alfa más teta, ¿no? ¿Por qué? Porque la suma de dos ángulos consecutivos me tiene que dar el exterior opuesto. Este es el que falta. Ese sería el exterior, del que no está presente. Pero, si ustedes se fijan, este pedacito ya mide alfa. Entonces, si ese pedacito ya mide alfa, yo podría encontrar automáticamente este ángulo. Y si todo mide alfa más teta, y este angulito ya mide alfa, por lo tanto, este angulito que está acá simplemente tiene que medir teta. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Perfecto. y después. Sí, profe. Vamos a aplicar lo mismo de lo mismo, Joaquín. Fíjate. Ahora mi vista se va a posar, ¿no es cierto?, en este triángulo que está acá. Y te vas a dar cuenta que los dos ángulos consecutivos, ¿quiénes son esos dos ángulos consecutivos? Son teta más x. La suma de dos ángulos consecutivos. ¿Qué tiene que darme, Joaquín? El exterior opuesto. En este caso, ¿cuál sería? El exterior. Teta más 50. Perfecto. Entonces, debe darte teta más 50 grados. Profe, Dígame, Victoria. en el ángulo que se forma justo en la unión de los dos triángulos donde está alfa, ¿cómo determina que el suplemento es O? Ya, Teta. ya, buena pregunta. Fíjate la historia. ¿Cuánto da la suma de estos dos? El ángulo exterior, Ya, la suma de estos dos, ¿cuánto sería? Alfa más teta, ¿no? ¿sí? Alfa más teta. Eso te tiene que dar todo lo que está con la línea roja. Que sería Ah, ya entiendo. teta. Y como este angulito ya mide alfa, la única posibilidad que queda, Victoria, es que esto mida teta. O. Ah. Teta O. En realidad el ángulo es teta, ¿ya? Listo, teta es una simbología tanto como el alfa, como el gamma, Es que como el beta. yo lo veía como una O solamente Ya. y había olvidado que Tiene un gorro. son no. Sí. Ya, y ahora Griega. volvemos a aplicar lo mismo. Vale 50. Exacto, que teta más x, que son los dos ángulos consecutivos, que me tiene que dar el exterior opuesto. Por lo tanto, teta más x, que sería esto, teta más x, tiene que ser igual a teta más 50. Y claramente se simplifican esos tetas y llegamos a una excelente noticia, de que x tiene que ser igual a 50 grados. Y si x vale 50 grados y nosotros vemos nuestra guía, en la guía la respuesta correcta sería la alternativa A. Conclusión del problema. La conclusión que podemos sacar de este problema, ¿cuál sería? De que si nosotros tenemos claro, ¿no es cierto?, que la suma de dos ángulos interiores consecutivos me da el exterior opuesto, eso, ¿no es cierto?, me brinda una herramienta donde yo puedo enfrentarme a problemas independiente de que existan muchas variables, muchas incógnitas. ¿Ya? Y eso te obliga, ¿no es cierto?, a dominar este tipo de situaciones. ¿Quedó alguna duda? Yo les voy a Por mi explicar. parte no. ¿No? No, por mi parte no. claro.
¿Todo claro? O sea, esta es una guía que se ve imposible de resolver, pero claramente, si ustedes aplican lo que yo les he enseñado, no deberían tener problemas. Ya, ahora vamos a ver otro problema. ¿Les parece el problema número... ya, el 2? El número 2. No lo estoy haciendo en orden porque no están en el mismo orden del grado de dificultad que deberían aparecer. Claramente el 4 era el más fácil de todos, ¿cierto? Ya. Entonces, voy con el problema número 2. El problema número 2 es un problema clásico que también tiende a asustar a los alumnos. ¿En qué sentido? Que presenta muchas incógnitas. Una alfa acá presenta un beta, y acá presenta un ángulo teta. Pero la ayuda que nos dan, me dicen que 2 beta más teta es igual a alfa. O sea, ya me dan una relación. Y en función de ello, nos piden calcular, ¿cierto? Beta más teta dividido en 2. Entonces, la pregunta del problema es, y bueno, llama la atención lo siguiente, de que tengo solamente letras, ¿no es cierto? Y me dan letras, y en mis alternativas yo debo llegar a un número. Si miran sus alternativas, ¿cierto? Tengo 30, 35, 32, 34 y 36. ¿Perfecto? Entonces vamos a tratar de consolidar nuestros conocimientos y, independiente que se nos presente como que esto fuera imposible, si el dominio de la materia ustedes lo tienen, no deberían asustarse frente a nada. Ya. Lo primero que yo quiero que ustedes tengan claro es que acá yo tengo un triángulo, ¿cierto? Y acá tengo otro triángulo. Por lo tanto, tengo que trabajar con conocimientos de triángulo. De momento, lo único que ustedes saben, ¿qué es lo que es, Carlos? Que la suma de dos ángulos interiores consecutivos me tiene que dar el exterior opuesto. Vale decir, si este es teta y este es beta, esto sería teta más beta. Teta más beta. Nada más que hacer. ¿Sí? Nada más que Sí. hacer. Y fíjense la buena noticia que tenemos nosotros, es que si usted despeja de acá, ¿ya? Porque ¿qué tengo acá? Recuerden no olvidar que la pregunta es esta. Entonces, como tengo teta más beta es lo mismo que beta más teta. Sí. Por lo tanto, beta más teta va a ser igual a alfa. Pero fíjense acá lo que ocurre. Es por eso que nosotros, antes de empezar con la parte de geometría, yo me preocupé de que viéramos álgebra. Eso tiene un porqué. Lo que está multiplicando, adivinen, ¿qué es lo que pasa? ¿Dividiendo? Por lo tanto, como aquí tengo un beta más teta o teta más beta es alfa medio. Por lo tanto, ese angulito yo lo puedo expresar como alfa medios. O, si usted quiere, la mitad de alfa. Profe, Dígame, Victoria. ¿por qué alfa, la suma de los ángulos beta Más teta, y el exterior opuesto. es alfa? ¿Cómo determina que es alfa? No, Medio. alfa medio. La suma de dos ángulos interiores de beta más teta me tiene que dar el exterior opuesto. Eso ya lo saben. ¿Sí? Ahora, a nosotros, si tú te fijas en la guía, en el enunciado nos dan una relación y nos dicen de que 2 veces beta más teta es igual a alfa. Por lo tanto, yo de abajo Entiendo. y tengo que beta más teta es igual a alfa y lo que está multiplicando pasa dividiendo en 2. Ahora, si tú te fijas, Entiendo. voy a poder encontrar alfa. ¿Por qué? Porque beta más teta es alfa medio, que es lo mismo que teta más beta. Entonces, en vez de colocar teta más beta, lo voy a escribir como alfa medio. Y en la clase pasada, nosotros vimos que la suma de los ángulos interiores
la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto suman, Victoria? 180. Perfecto. Y la suma de los ángulos exteriores, ¿cuánto suman? 360. 360. Perfecto. Entonces, alfa medios más alfa más el otro ángulo que es alfa, tiene que medir ¿cuánto? 360 grados. Eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Ese 2 que está aquí me está molestando. Entonces voy a multiplicar por 2 porque a nadie le gusta trabajar con fracciones. Por lo tanto, al multiplicar por 2, se aniquila ese 2 con ese 2 y me va a quedar simplemente alfa. 2 por alfa es 2 alfa, más 2 por alfa es 2 alfa, y el doble de 360, eso es 720. Ah, multiplicó. Ah, sí, ve. ¿Sí? Sí, está bien. El doble de 360 es 720. Sí, profe. Entonces ahora, si tengo un alfa más 2 alfa más 2 alfa, ¿cuántos alfas tengo? 5. 5 alfas. Perfecto. Entonces 5 alfa es igual a 720. Estoy quedando corto de pizarra, por lo tanto voy a seguir acá. Por lo tanto, alfa va a ser 720 dividido en 5. Cuando nosotros tuvimos nuestra parte de álgebra, yo les comenté que habían ciertos trucos para operar, ¿no es cierto?, aritméticamente. Y había un truco para dividir por 5. Lo más agradable en el momento de dividir por 5 es amplificar por 2 arriba y abajo. ¿Por qué? Porque sería alfa igual a el doble de 700, 1400, y el doble de 20 es 40, o sea, sería 1440. Y 5 por 2 son 10, y dividir por 10 es bastante más agradable a la vista. Por lo tanto, alfa tiene un valor, y ese valor es de 144 grados. Perfecto, o sea, ya tenemos un valor. Listo. Entonces, ahora no tenemos que perder de vista lo que a nosotros nos están pidiendo. Ya tenemos el valor de alfa y seguramente el valor de 144 debe estar en las alternativas como un muy buen distractor. Ya, no está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que a mí me están pidiendo en esta ocasión es cuánto vale beta más teta dividido en 2. ¿Cierto? Pero beta más teta, ¿cuánto es? Alfa medio. Por lo tanto, si tengo alfa que es 144, y eso yo lo divido en 2, eso me da 72 grados. Entonces, beta más teta es alfa medio, y alfa me dio 144. Ubico el alfa donde dice 144, y eso lo divido en 2. Y la mitad de 144 es 72. Por lo tanto, voy a reemplazar acá, donde dice beta más teta, que sería 72 grados, y eso lo tengo que dividir por 2. Y en consecuencia, la mitad de 72, ¿cuánto es? 72. No, ¿La mitad? la mitad es 36. 36. 36 grados. Así, Ah, bonito este ejercicio, profe. sí. Ah, bacán. Entonces, ¿No? la alternativa correcta para este problema sería la alternativa E, que sería la correcta. Son ejercicios que nos van a exigir a nosotros llevar al límite nuestros conocimientos. Esta es una manera en la cual nosotros podemos probar que realmente nosotros dominamos la materia. Para poder enfrentarse a este tipo de ejercicios es necesario que usted sepa plantear ecuaciones, resolver ecuaciones y usar, ¿no es cierto?, todos los artificios aritméticos y algebraicos para poder llevar a cabo una resolución correcta. Ya. ¿Les gustó este problema? Ya. Sí. Claramente, esta es una guía, ¿no es cierto?, que no está diseñada para que cualquier alumno, ¿no es cierto?, la pueda resolver en forma consecutiva. Profe, Dígame. no sé, o sea, claro, estaba bueno porque se volvió a replantear ahí en la salida que hizo de beta, de la introducción del ejercicio, beta más teta entre 2. No, así, claro, a su derecha, ahí, claro. Y después, entonces, era con el ángulo que beta más beta, claro, y faltaba el intermedio. Ahí yo me distraí y dije 72. Y faltaba
ver, digamos, lo que plantea, el valor de beta más teta entre 2. Sí. Y por eso yo dije 72, que era como un distractor. Sí. Seguramente está en la guía. Yo no la tengo en mano en este momento. La subí al WhatsApp. Ah, ya, vale. La guía está en el WhatsApp. Gracias, profe. Ahora vamos a elevar un poquito más nuestros conocimientos y vamos a desafiarnos. Esto es como que en nuestro curso hicimos solamente elongaciones y ahora empiezan las flexiones. La idea de esta clase es poder mostrarles otro nivel, ya que existe un nivel más elevado. Bueno, sería bastante agradable poder resolver con ustedes el problema número el 1. El 1. Dice que A más B más M más N es igual a 140 grados. Y me piden hallar, esto me dice halle el ángulo teta. O sea, 5 variables de una. No conforme con eso, voy a intentar que el dibujo me quede perfecto. A ver. Este angulito que está acá es A, este angulito que está acá es B, este que está acá es teta, este que está acá es M, este que está acá es N, y este que está acá es 3 teta. Entonces, me piden hallar teta. Ya. El objetivo de este tipo de ejercicios, o en particular este problema que vamos a resolver ahora, tiene, ¿no es cierto?, como objetivo que ustedes dominen toda la materia y que ustedes entiendan que dominando los conceptos básicos que yo les he enseñado hasta ahora, ustedes pueden resolver cualquier tipo de problema, por muy complejo que se pueda ver. Moraleja, lo interesante y lo importante de esto es que ustedes dominen la materia. Ya, esa es la moraleja que les va a quedar a ustedes el día de hoy. Ya, sin más nada que decir, vamos con el siguiente problema. Bueno, nos dan esta relación que A más B más M más N es igual a 140 y, o sea, la suma de estos que están acá me da 140 y me piden hallar el valor de teta. No existen paralelas, no existe absolutamente nada. Por lo tanto, tenemos que ver de qué manera yo puedo lograr una conexión. Si ustedes se fijan, tenemos un triángulo, tenemos otro triángulo, y aquí abajo se nos presenta la boca de un Pac-Man, ¿se acuerdan o no? Y esa boquita del Pac-Man va a tener un ángulo, que seguramente lo voy a poder conectar con este ángulo, y la suma de este ángulo con ese ángulo me va a tener que dar este ángulo, y que al mismo tiempo la suma de este ángulo con este ángulo me va a tener que dar el mismo ángulo. Por lo tanto, hemos encontrado una conexión entre dichos ángulos. Con el teorema del Pac-Man, que fue el que hicimos al principio de la clase, también nos dimos cuenta de que la suma de estos tres ángulos interiores, ¿no es cierto?, me tiene que dar la boquita que está acá, que sería 3 teta. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer, vamos a aplicar álgebra, vamos a tirar el lápiz y vamos a ver qué podemos nosotros resolver. ¿Ya? Entonces, ¿qué les parece si partimos? Lo primero sería de que A más B lo puedo expresar acá. ¿Por qué lo puedo expresar acá? Por lo dicho anteriormente. La suma de dos ángulos interiores me tiene que dar el ángulo exterior opuesto. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? Por favor. ¿No? No, No, por yo por lo menos. Profe, Dígame. ¿puedes repetir de nuevo cómo llegó a la conclusión? O sea, ¿cómo conectó todo? Ya. ¿Cómo hice la conexión? Lo primero que tienes que hacer, Antonia, ya porque los demás se ven mecánica, así que estuvo súper bien que preguntara, es que, fíjate que, ¿qué figura yo observo acá? Primero veo un triángulo, después veo otro triángulo,
Y después veo, fíjate, no sé si te acuerdas al principio de la clase, Antonia, que esa es la boca de un Pac-Man, ¿no? Entonces dijimos que la suma de S y S me tiene que dar este. Independiente ese valor, si tú quieres le podemos llamar estrellita, ¿te parece? Si ese valor vale estrellita, recuerda que acá existe un vértice. Y en la primera clase de geometría yo les expliqué que estos se llaman ángulos opuestos por el vértice. Vale decir que si este ángulo es estrellita, este que trae es estrellita. Perfecto. Entonces vamos a tener que ver cómo lo conectamos. ¿Y cómo se va a conectar esto? A través de estrellita, Antonia. Porque estrellita conecta esto. ¿Ves? Por otro lado, vamos a plantear nuestras ecuaciones. Lo primero, vamos a decir que estrellita más teta tiene que ser igual a más b. Y a lo mejor en esta ocasión yo quiero saber cuánto vale estrellita. Entonces, estrellita, si tú te das cuenta, va a ser a más b. Y fíjate que acá lo que está positivo pasa negativo. Sería teta. Perfecto. Hemos obtenido estrellita, que de alguna manera nos incomoda. Entonces, como acá vale estrellita, acá también vale estrellita. Entonces, ahora vamos a conectar esos valores de A y B hacia acá. Y acá, según el teorema que nosotros dijimos anterior, el del Pac-Man, dijimos también que M más estrellita más N, M más estrellita más N, tiene que ser igual a 3 teta. Perfecto. No puede estar mejor esto. Entonces, tengo esto. Por lo tanto, ese valor que tiene estrellita lo voy a introducir acá para que quede todo en función de M, N, A y B. ¿Por qué? Porque aquí tengo A, B, M y N. Vale decir, M más estrellita. Pero estrellita es A, lo voy a colocar con rojo, más B menos teta. Y a esto debo sumarle N. Y eso va a ser igual a ¿qué cosa? A 3 teta. Perfecto, ordenamos todo esto. Y ese teta que está negativo pasa al otro lado simplemente positivo. Y si tengo 3 teta, este que está negativo pasa al otro lado sumando 3 teta más teta son 4 teta. Y me queda el A, el B, el M y el N. Entonces va a quedar A más B más M más N. Ordenadito. Y mira, fíjense, no sé si ustedes creen en las coincidencias de la vida, por lo menos yo no. Adivinen cuánto vale A más B más M más N. ¡Wow! Eso vale 140. Entonces 140 es igual a 4 teta. Perfecto. Seguimos acá. Por lo tanto, teta no es más que ese 140. Y recuerden, las ecuaciones de primer grado. Lo que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, teta sería 140 dividido en 4. Si usted no recuerda mentalmente cuánto es ese valor, no se preocupe. Divida en 2. La mitad de 140 es 70. La mitad de 4 es 2. Y la mitad de 70 simplemente es 35. Por lo tanto, hemos encontrado el valor de teta. Dicho de otra manera, nuestra alternativa correcta, ¿cuál sería? Según la guía. ¿La C? La C. Perfecto. Profe, Dígame, ¿la escucho? que no entendí cómo sacó que el valor ese que dice A más B. A ver, ¿cómo saqué el valor A más B más C? ¿Cuál C, Paulina, por favor? No, el que sale arriba en el dibujo. ¿Ese? Ese. Ah, ya, No, ese. el de abajo. A más B, ese. Sí, ese mismo. Ah, ya, porque fíjate que tengo un triángulo, Paulina. Entonces, cuando tú tienes un triángulo, ¿qué es lo que tienes que recordar? Que la suma de dos ángulos consecutivos me tiene que dar el exterior opuesto.
Entonces, ese angulito vale A más B. Y por otro lado, acá tienes otro triángulo. ¿Te das cuenta? Entonces, la suma de dos ángulos, ¿no es cierto?, consecutivos me tiene que dar el exterior opuesto. Ah, entonces tú dices, entonces, estrellita más teta tiene que ser igual con A más B. Y esa fue la ecuación que planteé acá. Después, para deshacerme de estrellita, que no es lo que me interesa saber, despejo estrellita. ¿Y qué te queda? A más B. Y lo que está positivo pasa negativo. Sería menos teta. Perfecto. Tenemos eso. Ahora, esa fue la parte 1. Le voy a llamar parte 1. Mira. Después me voy a mi segunda parte. Mi segunda parte la veo aquí abajo. Porque acá nuevamente se repite estrellita. Fíjate, tengo estrellita. Entonces, según lo que vimos del teorema del Pacman, dijimos que la suma de estos tres ángulos consecutivos que están dentro de la boquita del Pacman me tiene que dar la lengüita de afuera, que sería 3 tetas. Y planteamos esa relación. M más estrellita más N tiene que ser igual a 3 tetas. Después, esa ecuación le llamamos 2. ¿Cómo yo conecto 1 con 2? ¿Qué tienen en común 1 y 2? Que ambos tienen estrellita. Por lo tanto, donde dice estrellita, yo voy a reemplazar por esa expresión, que es A más B menos estrellita. Entonces, por eso esta expresión la coloqué en rojo, acá. Entonces tengo M más estrellita. Pero estrellita es A más B menos teta. Y a eso hay que sumarle N. Le agregamos el N. Y eso es igual a 3 tetas. Luego reordené esto que está acá, porque tú sabes que lo que está negativo pasa, ¿qué cosa? Positivo. Y como el objetivo de la pregunta es hallar el valor de teta, entonces si quiero hallar el valor de teta, necesito dejar todos los tetas en un lado. Entonces si tengo 3 tetas con ese negativo, lo que está negativo pasa a positivo. Entonces si tú a 3 tetas le sumas teta, ¿cuánto te va a quedar? 4 tetas. Y de esta manera me queda A más B más M más el N. ¿Capta? Y en el enunciado del problema nos dan un valor. ¿Cuál es el valor que nos dan? Nos dan que A más B más M más N es igual a 140. Por lo tanto, ese 140 lo reemplazo acá. Y 140 sería igual a 4 tetas. Por lo tanto, lo que está multiplicando pasa dividiendo. En consecuencia, dejamos el 140 y lo que está multiplicando pasa dividiendo. La mitad de 140 es 70, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 70, eso es 35 grados. ¿Le quedó claro, Paulina? Sí, profe, súper, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda para seguir con el otro problema? ¿No? No, profe, por lo menos yo no. Ya. Listo. ¿Qué les pareció este Póngale problema? nomás, profe. ¿Ah? Sí, bien. Yo estoy entendiendo todo. Sí. Pero, es Todo otro, bien, pero todo bien. se dieron cuenta que es otro nivel, ¿no es cierto? Sí. Sí se nota la diferencia y eso que la guía misma dice que es nivel básico. Sí, no han visto la avanzada y las de álgebras que tengo, pero ya vamos a llegar a este nivel, ya no se preocupen. El compromiso conmigo, con ustedes, es dejarlos listos para la prueba. Estos son los talleres que yo hago en colegios, cuando me contratan en colegios particulares o empleo, que son los talleres avanzados. Pero igual yo quería dedicarle una clase de esta a ustedes para que vean que no se conformen solamente con el material que nosotros realizamos, sino que vean que existe un material con el que podemos tener un poder, ya, sobre todo los que están en tercero y que están en segundo, o sea, con ustedes yo puedo hacer maravillas. ¿Ya? Ya, entonces, vamos con nuestro problema. Ya, hicimos el 1, el 2, el 4, el 5, nos quedaría, vamos con el problema 3, ¿les parece? Y si se dan cuenta,
todos tienen la misma temática. La diferencia que tienen es que son distintas formas de plantear el problema. Ese es un 3 beta, este es un teta, ese es un alfa, ¿cierto? Este es 100 grados y este es 2 beta. Eso. Bueno, nos dan una relación, nos dicen que teta más beta es igual a 140. Entonces me piden allá o ahí, ¿no es cierto?, el ángulo alfa. Ya a esta altura tenemos que perderle un poco el miedo a esta situación. Primero, la primera pregunta para poder enfocarnos en nuestro ejercicio. ¿Cuántos triángulos ven ustedes ahí? Tienen que haber tres. 3. Tres, ¿no es cierto? Sí. El triángulo, el segundo triángulo y el triángulo que intersecta ambos. ¿Sí? Como tengo ángulos exteriores, está de más decir que la suma de dos ángulos interiores me da el exterior opuesto. Veamos, entonces voy a tener que conectar algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo yo conecto esto? Porque yo sé que este angulito que está acá, si yo le sumo este, me va a dar ese. Por lo tanto, le voy a llamar puntito. Y también sé que si tengo este ángulo que está acá, le sumo alfa, me tiene que dar teta. Pero como no lo conozco, le voy a llamar estrellita. Ya, estos ángulos en ningún lado han dicho que son iguales, por lo tanto no puedo asumirlos. A menos que el problema me diga que si el triángulo es un triángulo isósceles, lo cual no ocurre y no está especificado en el problema. No obstante, vamos a picarnos, ¿cierto?, a entrar con la picota con este problema. Bueno, lo primero que podemos decir para solucionar este conflicto es que 2 beta más puntito tiene que ser igual a 100 grados. Lo primero. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo segundo, que también podemos decir, es que estrellita más 3 beta, estrellita, no, discúlpenme, no he dicho nada, estrellita, ¿cierto?, más alfa, ahí sí, disculpen, estrellita más alfa, tiene que ser igual a teta. Ya. Con eso ya estaríamos un poquito mejor. Ya, esas son las relaciones que tengo. ¿Qué otra relación ustedes pueden ver acá? Porque no se ve nada más. Ya encontramos la relación del primer triángulo, que la suma de 2 beta más puntito me da 100. Vimos la relación del triángulo mediano, ¿no es cierto?, que era estrellita más alfa, me da teta. Pero, ¿Puedo sacar una medida o no? no, todavía no, porque tengo 4, una incógnita, 2, 3, 4 incógnitas, 5. Profe, Sé que el de arriba vale 80. profe, Ese mismo decía yo. ¿Ya? yo tengo otra. ¿Cuál No sé más? si lo voy a anotar, hay que anotarlo. Ya, 80. Profe, ¿Cuál tengo el chiquitito, ¿Sí? La el suma. tengo abajo, 3 tiene que- beta más una estrellita más puntito da 180 igual. Perfecto, esa es la que nos faltaba, ¿cierto? Ujú. Entonces la voy a colocar con rojo. Que 3 beta, bien, más estrellita, más puntito, tiene que darme 180 grados. Veamos si con eso es suficiente. ¿Les parece? Bueno, necesito urgentemente que estrellita y puntito desaparezcan. No me interesa saber cuánto es. Me interesa que todo quede en función de la otra letra. Entonces, de esta ecuación, si ustedes se dan cuenta, yo puedo decir que puntito es igual a ¿qué? A 100 menos 2 beta, ¿no? Puntito, lo que está positivo pasa a negativo, por lo tanto, dejo puntito, coloco el 100, y ese 2 beta que es positivo pasa negativo al otro lado. Tengo puntito. Necesito deshacerme de estrellita. Estrellita va a ser, ¿qué cosa? Estrellita va a ser teta, ¿cierto?
Y lo que está positivo, que es alfa, pasa al otro lado negativo, por lo tanto sería menos alfa. Ahora sí. Entonces, aquí tengo la suma de estrellita más puntito. Veamos qué podemos hacer con estrellita más puntito. ¿Qué pasaría si yo sumo estrellita más puntito? Si yo sumo estrellita más puntito, ¿qué es lo que voy a obtener? Estrellita vale teta menos alfa, más puntito que sería 100, menos 2 beta. Entonces, veamos si esa expresión que es estrellita más puntito, que en el fondo es todo esto, yo lo puedo incorporar, ¿cierto? Acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3 beta más estrellita más puntito. Pero estrellita más puntito es todo eso que está ahí. ¿Qué sería? Teta menos alfa más 100. Tranquilo, no se preocupe. Menos 2 beta. Y eso es igual a 180. Sin asustarse, porque estamos seguros de lo que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, esto no debería fallar. Primero, si tengo 3 beta y le resto 2 beta, eso simplemente me da beta. ¿Sí? Sí. 3 beta menos 2 beta, ¿no es cierto? Más, ¿qué tengo acá? Ese teta, ¿sí? Teta menos alfa. Igual a... Acá tengo el 180, ¿no? Sí. Y ese 100 que está positivo pasa... Restando. Espectacular. Ya yo creo que hasta ahí ven ustedes. Profe, el... Ah, no está ahí, está ahí. No he dicho nada, oye. Nada. Ya, pero miren, pero ahí, fíjense que ¿cuánto vale beta más teta? Tarán. Mira, 140. Ya, voy a seguir acá. Me imagino que acá lo pueden ver. Entonces sería 140. ¿Qué sería esto? Menos alfa es igual a... ¿Cuánto es 180 menos 100? 100. No, Perdón, 180 menos 100. 80. ¿Cuánto? 80. 80. Listo. ¿Y qué es lo que me están pidiendo en el problema? Alfa. Entonces basta con que yo despeje alfa. Entonces dejo mi 140 acá. El 80 que está positivo pasa negativo al otro lado de la ecuación. Y como el alfa estaba negativo, va a pasar al otro lado positivo. Y si usted tiene 140 y le resta 80, ¿cuánto le da, Carlos? 60. Perfecto. Entonces la respuesta correcta sería alfa igual a 60. Alternativa correcta, ¿cuál sería? No sé. Busquen la guía. C. ¿Así? Sí. Profe, me perdí cuando sumó puntito más estrella con la reemplazó en la otra ecuación. Puntito más estrella. O estrella más puntito, ya. ¿Cuánto vale estrella? Teta más 0 menos alfa. teta Sí, menos sí. alfa. Ahí sí. ¿Sí? ¿Y puntito Sí. cuánto vale? 100 menos 2 beta. 100 menos 2 beta. ¿Sí? Sí. Entonces la ecuación que tú dijiste de que 3 beta más estrellita más puntito, ¿cuánto daba? 180. Por lo tanto aparece la expresión estrellita más puntito. Y estrellita más puntito me está molestando. ¿Ya? Porque necesito deshacerme de ella. Entonces, ¿cómo yo encontré esta suma así? Entonces, esto que está acá, que es teta menos alfa más 100 menos 2 beta, lo tomé y lo coloqué acá. Aquí mejor. Ahí. ¿Ves? Sí. Y después dije, 3 beta menos 2 beta, ¿cuánto te dio? Beta. Beta. El teta lo dejé igual, el alfa lo bajé igual, y esos 100 que estaban positivos, lo mandé al otro lado restando. 180 menos 100. Y recuerda que teta más beta es lo mismo que beta más teta, por lo tanto teníamos un valor ahí, que me lo dio el problema, que estaba en el enunciado. Por lo tanto, teta más beta 140.
Entonces dice beta más teta o teta más beta, coloqué 140. Fíjate acá, Joaquín. Menos, ¿qué cosa? Sí, Alfa. ahí lo pillé. Bueno, 180 menos 100, eso es 80. Por lo tanto, este que está positivo pasa a negativo y el que está negativo pasa a positivo. Entonces, como está 80 positivo, sería 80 negativos. Y el alfa, que es menos alfa, pasa como más alfa. Y finalmente, 140 menos 80, eso da 60. Entonces, alfa es igual a 60 grados, que es justo lo que me estaban pidiendo. Ahora vamos con nuestro problema número 6 de nuestra guía. Bueno, lo primero que podemos observar es que tenemos esa famosa boquita del Pac-Man, ¿cierto? Que nos dice que la suma de este ángulo, ese ángulo y este ángulo tiene que estar en ese ángulo. Entonces, si tengo alfa más 2 alfa, eso da 3 alfa, más alfa son 4 alfa. Por lo tanto, esto sería 4 alfa. Perfecto. Bueno, como esto es una línea extendida y esto vale 100, la única posibilidad es que esto que está acá sea de 80 grados. Por lo tanto, esta es una figura de 4 lados y tiene que sumar 360 grados. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes 4 alfa más alfa, eso me da un total de 5 alfa más 90 grados, que es el ángulo que está acá, más 80 grados, que es ese ángulo que está ahí, me tiene que dar un total de 360 grados. Perfecto, y basta con despejar alfa. Entonces, en total, estos dos te tienen que dar un total de 170 grados. Y basta con que yo resuelva esta ecuación. Bueno, entonces sería 5 alfa igual a, y acá aparte voy a resolver 360 grados, le voy a restar los 170 grados. Son 0, ¿no es cierto? 16, le pedí prestado 1 al 3, son 2. El 7 al 16 son, al 10 son 3, más 6 son 9, y sería 190. Por lo tanto, acá nos dan 190 grados. Y tengo que alfa es igual a 190 grados. Y lo que está multiplicando simplemente pasa dividiendo. Bueno, dividir por 5, en nuestras primeras clases yo les enseñé un truquito que uno puede amplificar por 2 arriba y abajo, para que arriba nos dé el doble, que sería 380, y abajo nos quede un 10. De esa manera, cuando yo simplifico, divido por 10, es mucho más cómodo que dividir por 5. Y en esta ocasión, nuestro resultado va a ser 38 grados, que es lo que corresponde al ángulo que nos piden, y en esta ocasión sería el ángulo alfa. Profe, Dígame. ¿cuál es la fórmula general para calcular la suma de los ángulos interiores? Porque n por n menos 2. Exacto, n por n menos 2. Por ahora, en un triángulo te tiene que dar 180 grados. Y en un cuadrilátero te tiene que dar 360 grados. Si ese conocimiento no estaba, porque no hemos visto cuadrilátero, basta con que tú dividas esta figura en 2 y tienes 2 triángulos. Por lo tanto, este ángulo más este ángulo más este ángulo da 180. Entonces, este ángulo más este ángulo más este ángulo, ¿cuánto da? 180. Entonces, en total, tiene que sumar 360 grados. Y la de los ángulos exteriores, profe, era 360 dividido por n, ¿verdad? Por n lados. Sí. Vale. Vamos entonces ahora, ¿qué les parece si resolvemos otro lindo problema? Podría ser el problema número 11. ¿Les parece? Entonces, Bueno, profe. nos vamos con el problema número 11. Esta clase la voy a subir al canal de YouTube, ya para que la vean. Se va a llamar Geometría, Triángulos. Recuerden suscribirse y ponerle me gusta, pues, compártanlo con los compañeros. Hay que llegar a los 1000 suscriptores, ¿ya? X más Y más Z. Entonces, me piden calcular X más Y más Z. Veamos qué podemos hacer en esta ocasión. La pregunta es X más Y más Z. Bueno,
En primera instancia, lo primero, ¿cierto? Lo que nosotros sabemos y estamos seguros es que la suma de dos ángulos consecutivos me tiene que dar ¿cuánto? No tengo otro valor. Ya. La suma de dos ángulos consecutivos me tiene que dar el exterior opuesto. ¿Sí? Ya. Entonces, nosotros ¿por dónde podríamos partir en esta ocasión? Podríamos partir por generar ciertas incógnitas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría llamarle puntito a este ángulo. ¿Sí? Entonces, lo que yo puedo decir acá es que alfa más puntito tiene que darme simplemente el ángulo Z. ¿Sí? Más que eso no tengo. Ya. Por otro lado, necesito conectar este Z. Este Z lo necesito urgente. De manera urgente lo necesito conectar con X y con Y. Por lo tanto, yo si miro acá y me fijo en esto que está acá, yo tengo el X y el Y los tengo presentes como ángulos exteriores. Entonces lo que yo sé en este momento, lo único que estamos seguros, que a todo eso que está ahí yo le puedo llamar estrellita, por llamarle algo. Y de lo único que nosotros podemos estar seguros en este momento es que este ángulo X más este ángulo que está acá que sí, que es otro exterior, más ese ángulo que es estrellita, la suma de los ángulos exteriores de un triángulo, ¿cuánto miden? 360. 360. Perfecto. Eso es lo único que nosotros tenemos como seguro acá. Sí, ese es como nuestro seguro de vida. El problema está en cómo yo conecto, ¿no es cierto?, este ángulo que está acá con el Z. Entonces, esa estrellita, si bien es cierto, esa estrellita está conformado por ¿qué cosa? Estrellita está formado por alfa más puntito. Entonces, lo único que nosotros podemos saber acá es que esa estrellita no es más que ¿qué cosa? Que alfa más puntito. Alfa más puntito. ¿Sí? Y necesito, de alguna manera, urgente que esto desaparezca. Bueno, vamos a intentar ver de qué manera puede desaparecer. Como sabemos que alfa más puntito es z, podemos decir que puntito, en el fondo, va a ser z menos alfa. Si tengo que puntito es z menos alfa, donde dice estrellita, ¿qué estrellita que era? Alfa más puntito. Pero puntito está representado por z menos alfa. Por lo tanto sería z menos alfa. De esta manera se cancelan los alfa y estrellita, ¿cierto?, está dado por z. Por lo tanto, como estrellita vale z, x más y más z, nuestra respuesta sería 360 grados. Otra manera que nosotros podríamos haberlo hecho es suponiendo que son paralelas. Y si son paralelas, ¿cierto?, tenemos que ese ángulo alterno interno. Ya. Pero en realidad ese dato no estaba dado. Así que lo correcto sería resolverlo con álgebra. Ese sería nuestro problema número 11. Vamos, chiquillos. ¿De alguna respuesta, no? 12. Ya, veamos. No, era 20. Yo le mandé ese. 20, a ver, veamos. Para resolver el problema 6 tenemos lo siguiente, fíjate, tengo un triángulo, acá tengo otro, fíjate que acá tengo el X, y acá tengo un tercero, mira, con los que voy a jugar. Mira, yo creo que lo más conveniente sería pensar en esto, que esos dos me tienen que dar esto. Por lo tanto voy a plantear la ecuación acá, y va a quedar 2m más m son ¿cuánto? 3m, ¿cierto? Sí. Y a eso le voy a sumar 3 tetas. Entonces no es coincidencia que queden todos con 3. Y mira acá, lo mismo. 3n. 2n más n son 3n. Bueno, claramente hay que dividir todo en 3, ¿no es cierto? Así que m más teta será igual a n. Tengo el m al tiro. Automáticamente lo tengo, mira. No, porque
porque ese es alfa, ¿no es cierto? Sería n menos, ya, listo, no he dicho nada. Alfa no, ya, no he dicho nada. Listo. Necesito encontrar el alfa ahora. ¿Cómo conecto este alfa? Necesito que alfa entre dentro del juego. Y va a entrar con este triángulo, mira. Entonces acá, si ustedes se fijan, el m con el alfa, la suma de esos dos ángulos consecutivos interiores me tiene que dar el exterior opuesto. M más alfa. Ahí sí. Perfecto. La suma de S con S me tiene que dar S. Bueno, y acá, entre esa recta y esta recta, se presentan ángulos opuestos por el vértice. O sea que si eso vale N, esto vale N. Wow. Perfecto. Y vuelvo a fijarme en este triángulo. Y de este triángulo puedo obtener de que la suma de X más N, la suma de, discúlpenme por favor, acá, de X más Sn, me tiene que dar el exterior opuesto, que coincide con M más alfa. ¿Sí? Bueno, claramente el N lo tengo. El N lo tengo acá. Entonces, ¿qué puedo decir acá? Que X más N. Pero este N es ese N que está aquí. Y ese N lo puedo escribir como M más teta. X más N. X lo dejo acá. Y el N, que sería eso. Y eso en el fondo es M más alfa. Claramente ustedes pueden observar, ¿cierto? Sin ir más allá, de que se cancelan, ¿cierto? Los M con los M. Y me va a quedar de que X es igual a el alfa queda tal cual. Y el teta que está positivo pasa negativo. ¡Wow! ¿Pero cuánto valía alfa menos teta? 20. Perfecto. Entonces X vale 20 grados. Bien, tu respuesta es ok. Eso. No sé si tienen alguna duda, alguna acotación, a lo mejor otra idea. ¿No? Perfecto. Profe, ¿cómo cuánto tiempo está estimado esta guía? ¿Resolverla completa? A ver. Esto es ¿O nunca, ensayo. O sea, nunca se resuelve completa? Así se va por partes. a ver, si fuera una preparación para puntajes nacionales, yo te doy 2 clases. 2 clases para hacerlo, pero los niños que hacen esto tienen que tener el nivel del álgebra. Ya, tú resolviendo estas guías, este nivel de guías, problema que se te presenta en la PSU o PTU, como le llamen, yo casi todos los alumnos que han sacado puntaje nacional, los que tienen 800, los preparé siempre con estas guías, con este material. Entonces, este es un material probado. Si bien es cierto, no te vas a encontrar con ejercicios de este nivel, pero al momento de resolverlos, créeme que te va a hacer muy bien. Como les dije anteriormente, nuestra bandera de batalla son los cuadernillos, porque los cuadernillos es lo que más se parece a la prueba. Pero hoy día quería mostrarles una clase distinta, que se dieran cuenta, ¿no es cierto?, que existe algo fuera de ese mundo. Y de alguna manera esto nos hace ejercitar, nos hace pensar, nos lleva un poquito más allá, nos hace razonar, nos hace aplicar álgebra, nos hace despejar ecuaciones, entonces nos lleva un poquito más allá. ¿Ya? Mañana lo que vamos a hacer nosotros, vamos a resolver unas guías del Pedro Valdivia. Y cuando las resolvamos se van a reír de la guía. O sea, lo que vieron primero con el cuadernillo, más lo que yo les expliqué, más lo que vieron hoy día, mañana voy a resolver una guía del Pedro Valdivia y la vamos a hacer en como 30 minutos. O sea, va a ser un chiste. La van a encontrar muy fácil mañana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque conocieron otro nivel. ¿Ok? Recuerden, el Pacman y la suma de dos ángulos interiores tiene que darte el ángulo exterior opuesto. Eso es lo que yo necesito que sepan. Estamos recién empezando con geometría. Profe, ¿el Pac-Man lo vieron ayer? Hoy día, al principio de la clase.
Pero, pero llegué un poquito tarde por eso. ya, pero es de que la suma, te lo explico, no tengo problema, mira. Es que si tú tienes esto aquí, que si tú tienes que este vale alfa, mira, anótalo así simplemente, Nicolás. Yo ya lo entendí, que la suma de todos los ángulos da el ángulo de la boca. Exacto, eso es todo. Hicimos una demostración. Después les voy a enviar el link del video para que entren al canal. Con la repetición voy a juntar todos los problemas que hice hoy día, me los van a editar para que ustedes lo tengan para estudiar. Pues. Ya en la primera clase igual los chiquillos participaban. No es un video como mecánico, ya es un video donde salen las voces de ustedes también. ¿Ya? Listo. Ya. Resolvamos otro problema distinto. Yo creo que podríamos hacer, yo creo que están en condiciones ustedes ahora de resolver la estrellita. Sí, la estrellita, el 8. Problema 8, ¿eh? Y se dan cuenta que al final esto se volvió mecánico, es lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Lo que se veía tan difícil, ahora se ve más sencillo. X. ¿Lo hacemos solos, profe, o lo vamos a hacer juntos? Solitos. Yo les doy un tiempo, Ok. porque la idea es que lo piensen también. Ya. Yo sé que lo sacan. Les tengo fe. Vamos. Ya, lo único que tienen que saber, en este caso, es de que la suma de dos ángulos interiores da el exterior opuesto y que la suma de los ángulos interiores da 180 grados. Ya. ¿Lo resolvemos? Ya, chiquillos. Nos vamos a enfrentar a nuestro problema número 8. Veamos. Tenemos muchos triángulos, ¿cierto? Tengo un triángulo aquí. Tengo un triángulo acá. Tengo un triángulo acá. Entonces, fíjate que si yo me fijo en este triángulo, si este vale 2x y este vale x, el exterior opuesto sería este. 2x más x, ¿cuánto es? 3x. Perfecto. ¿Qué más lindo? Por otro lado, tenemos que, si me fijo en este triángulo, si este vale x y este vale x, entonces la suma de este y este tiene que ser ese. Entonces, adivina. Buen adivinador. 3x más 2x más x tiene que ser igual a 180 grados. De esta manera, si tú te fijas acá y sumas, esto te da simplemente 6x igual a 180. Entonces, x va a ser 180 dividido en 6. Si no lo puedes ver al tiro, simplemente 6 en el 18 son 3. Y con el cerito, ¿no es cierto? X es igual a 30 grados. Esa sería nuestra respuesta. Profe, Diga. yo lo hice de otra manera. Ya. Vi un triángulo isósceles, No, hice la marca. ¿a dónde dice que este isósceles? Y este con este igual, esos lados Sí. son iguales, ya. Sí, dale. Y ahí saqué el Pac-Man y me sumó 4x abajo de ese ángulo, abajo donde tiene el dedo. Ya, el Pac-Man. ¿Dónde veo el Pac-Man? Hay 2x, x más x. Ya, ese y ese. Hay No. El Pac-Man ahí. Y hartos Pac-Man, espera, déjame, ya. El 2x lo sumaste con cuál? Con el x de arriba, el de más arriba. Ah, ya, y con este. Sí. Y ahí abajo me dio 4x. ¿Ya? Y ahí, Espérame. Ya, 4x, veamos, ya. ahí yo dije opuestos por el vértice, el de arriba también de 4x. Bien, perfecto, es lo mismo. Perfecto. ¿También? Sí, Ya, bueno. y la suma de los ángulos interiores tiene que ser 180. Entonces 6x igual a 180. Llegaste a lo mismo de otra forma, así que te felicito. ¿Está bien? Sí, otra manera de resolverlo. Lo importante es que el razonamiento y el conocimiento se aplique bien. Si eso está bien, está todo lo demás bien. Ya pues chiquillos, entonces los dejo.
Espero que hayan disfrutado la clase y hayan aprendido hoy día. Fue una clase distinta. Esto fue mucho Mañana, frío, profe. mañana seguimos con lo mismo y mañana nos vamos a reír de la guía del Pedro Profe, Martínez. yo lo hice de otra forma, pero me equivoqué. Ah, ya. Pero mira, va a quedar la grabación, Nicolás. Yo la voy a subir al canal. Va a quedar la clase grabada. Y si pueden, háganla correr con sus compañeros. Mañana vamos a hacer una guía del Pedro Valdivia y la vamos a hacer completa, con una guía de ángulos, ¿ya? Mañana ya hoy día es miércoles, ¿no es cierto? Mañana sería jueves, ¿sí? Este viernes no voy a aplicar ensayos, voy a seguir con la guía, ¿ya? Porque quiero seguir acelerando el proceso en geometría para que queden bien. Cosa de dejar más tiempo para hacer más ensayos al final. Ya lo ideal era hacer uno por semana, pero de todas maneras igual les voy a mandar un ensayo, ¿les parece? Bueno, Ya, parece, profe. ya. Que estén bien, chiquillos, cuídense. Chao. Esté bien, profe, igual. Chao, chao. Chao.